Bienvenidos. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran el día de hoy? Yo, todo bien, feliz, emocionada, te contaba. Y hoy, para ser sincera y honesta, pues como que no tengo mucho, para que te pueda engañar. Quiero empezar con un videito que vi, porque está bonito, entre todo. Entre todas las cosas, está bonito, está impresionante, está inspirante y pues da ganas de pensar. Es súper cortico, pero quiero que vean, porque de verdad me gustó mucho, está impresionante. 一緒にじゃあ、あんた20、3人生、一緒に年です。Mira la cara del niño de sufrimiento, de dolor, sus piernitas como le tiemblan, ¿ok? Cómo le tiemblan sus piernitas, mira la cara de dolor. Y ahora, ¿por qué? Ay, yo no puedo creerlo. 一緒にじゃあ、あんた20。Ah, no, pero eso es fácil. Ah, es que me vino ese descaco completo. Pero aquí debe este videito, es ver la cara de sufrimiento del niño. Y aún así, bueno, ellos es como un entrenamiento, no sé, de algún deporte de lucha. Y pues tú le ves la carita a él, pobrecito, de sufrimiento, hasta que el profesor pues le dice como que descansen o algo así. Y es que todos pues descansan y te das cuenta o como que amplían la cámara y ves como que todos estaban pasando el mismo dolor y el mismo sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué traigo esto? Si está tan bonito, qué lindo los niños entrenando, ¿no? Es que hoy día lo que más vemos, o sea, lo más común son pues las madres y el mundo y todo flojo. Flojo me refiero a, no sé, si sacan unas malas notas, todo es pues, ay, déjalo, tú sabes, vamos a valorar su esfuerzo, pobrecito. Así es, si el niño falta el respeto, ay, a lo mejor hoy tuvo un mal día. Así es todo, pasando la mano, así es en las escuelas. Y nadie se ha puesto a pensar que mientras tratamos de hacer este mundo así, de niños flojos, de niños que se nos olvidan, que son como hombres en miniaturitas, que son niños ahora que van a ir creciendo y son los hombres de mañana, son los padres de mañana, son los maestros de mañana, los políticos de mañana, los policías de mañana, ¿ok? Sin pensar en esto, tampoco estamos pensando que mientras estamos debilitando de esta manera a los niños de hoy, hay padres, hay lugares donde así es como se están criando a los niños. ¿Okay? Hay niños que esta es la educación que están recibiendo de disciplina, de fortaleza, de resistencia, de masculinidad, de valor, de valentía, no sé, de lo que era antes, de lo que eran antes los hombres. Y no estoy hablando de preferencias sexuales, no estoy hablando de géneros, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de principios, de lo que era ese hombre que cumplía su papel, su función. ¿Ok? Y que todo el mundo entendía y respetaba y valoraba por lo que era un hombre, no sin tratar de debilitarlo, sin tratar de, como se están viendo en las sociedades hoy, como, no sé, así lo siento, que están tratando como de debilitar al hombre. Y tanto ha sido así que ya estamos como que yendo como a las semillas o a los niños. Ya, si los debilitamos así de chiquito, que es más fácil, de hecho, meternos en esas mentecitas es mucho más fácil que en un hombre ya adulto y creado, pues además lo podemos hacer masivamente, ¿no? Debilitarlos a todos, pues para cuando crezca, pues este ejército de hombres débiles es lo que vienen. ¿Ok? Esos hombres que no se les va a poder decir absolutamente nada, porque sí, no sé si una niña le dice algo, pues lo que tiene ganas es de agredirlo, odio a las mujeres, porque es lo que se está haciendo, ¿no? Debilitando al hombre, dividiendo, separando, separando entre sexos, entre géneros, aunque se esté hablando de unir, de mezclar y de todo. No, mientras más se pongan etiquetas y mientras más se hable y mientras más se traten de dar derechos o de luchar por cosas, más divisiones se crean y más crean un lugar, un confort para ir a refugiarse toda persona débil. No, ¿por qué? Si te faltan el respeto, date a respetar en el momento, date a respetar. Deja bien claro, absolutamente claro, que no te gusta lo que está pasando, no te gusta ese juego y así las cosas. No es que, ay, me hicieron bullying. No, yo no digo que el bullying no exista. No, vaya, no podría decir eso jamás en la vida. Pero en la época de nosotros, eso de bullying, eso... Por Dios la vida, que tú llegaras y yo estuve becada desde los 12 años, ¿ok? Yo vengo de una isla donde, no sé si en todas las provincias sería igual, pero por lo menos donde yo vivía, cuando tú ibas a entrar en tu middle school de aquí, que es la secundaria de Cuba, pues todo el mundo va becado. Todo el mundo va para una escuela donde tú entras el domingo por la tarde y duermes, o sea, vives en la escuela toda la semana, sales el viernes por la tarde, estás el fin de semana en tu casa, básicamente sábado,
¿ok? Porque el domingo, pues tienes que volver para atrás. Así es hasta que terminas el high school. Así fue la vida de nosotros. Imagínate, cuando tú metes en una escuela 400 muchachos de la misma edad, ¿cuántas cosas se viven allá adentro? ¿Cuántas cosas se ven? Yo no te puedo explicar. Y te puedo asegurar que lo más traumante o lo más traumatizante, no sé ahora mismo ni bien cómo se dice correctamente, créeme que no fue el bullying, porque se vivieron muchas cosas. Sí, o sea, habían abusos, sobre todo de profesores, alumnos, habían cosas de verdad traumatizantes. Pero el bullying, no, amor. El que le hacían bullying era por flojo, por débil, porque no se sabía dar su lugar, porque no se sabía dar a respetar. Y el que hacía bullying era igual, era un abusador sin principios, sin nada de eso. Pero en la palabra bullying, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Esas son palabras que se han inventado hoy día para ponerle un título a la debilidad. Y perdónenme, por favor, todos los muchachos que puedan estar siendo bulliados hoy día. Pero eso es el título pues que le han puesto a la debilidad de todo. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de la debilidad de carácter. Porque, señor, en las escuelas yo veo que hay niños grandísimos con un cuerpazo, con un tamañazo, que con hacerle así a otro cae revolcado por ahí para allá. Pero sin embargo están llorando que me hacen bullying. O sea, ya no se trata de una debilidad física, se trata de una debilidad de carácter. Se están creando niños débiles y se nos está olvidando que esos niños van a ser adultos, van a ser hombres con esa misma debilidad. Siempre buscando a quién echarle una culpa, siempre buscando justificarse, siempre buscando ponerle un nombre, poner un porqué. Todo es un porqué. Y a estos padres, que son lo que somos, los encargados de construir el futuro de mañana, de crear a los próximos maestros, al próximo ciudadano de mañana. Recordemos, madres y padres de esta época, que aunque muchos estén a favor de esta flojera y estén haciendo toda esta flojera, hay otros que están criando a sus hijos así. Y que estos son los entrenamientos que le están dando a sus hijos. ¿Y qué tú te crees? O sea, este niño, ya tuviste el entrenamiento de este niño de dolor. Ese niño estaba llorando. Yo tengo que buscar ese video y ponerlo completamente. De hecho, está en mis redes, lo voy a subir a mis redes. Por Instagram debe estar. Yo lo voy a subir a mis redes sociales para que tú veas cuando el profesor dice descanse, como la cara de dolor de todos, no era solamente él, todos los niños. Después de estos niños, hacer parte de su vida normal, de su vida diaria, de su rutina diaria, este dolor corporal, porque sí, por disciplina, por convicción, porque quiero ser bueno, porque quiero aprender lo que estoy haciendo, porque quiero tener resistencia en lo que estoy haciendo, porque sí, ¿ok? Porque tengo que hacerlo y punto. Si estos niños ahora mismo, este es el entrenamiento que están recibiendo de dolor, de cada día esa es su rutina de dolor por disciplina, ¿qué ser humano tú crees que se forma de ahí en un futuro? ¿Qué hombre tú crees que es el que va a salir de ahí? Un hombre que va a aceptar que vengas y le digas, no sé, porque, ahora no, todas las cosas que están sucediendo hoy en día, todas las debilidades, ¿tú crees que va a venir él y aceptar de que la culpa es de las mujeres o la culpa es de qué? ¿Tú crees que va a venir y aceptar que un hombre esté queriendo entrar al baño de las hembras? ¿Tú crees que un hombre formado así va a aceptar esas cosas? Todas estas cosas que se están viendo hoy en día y la igualdad y ahora pues somos lo mismo todo, las hembras y los varones y pues las hembras con odio a los varones y toda la cosa que nada, o sea, es lo más alejado que existe de la realidad y de lo que puede venir en un futuro. Esto es lo menos importante, o sea, estamos centrando todo en lo menos importante. Estas personas, estos hombres, cuando ese niño crezca y sea hombre, créeme que no va a estar pensando en esas cosas y no va a entender en esas cosas. Porque su mente fue creada de otra. Fue creada a base de disciplina, de fortaleza, de carácter. Ese niño entiende que las cosas se hacen porque sí, por carácter, por disciplina, porque hay que hacerlo por compromiso. Él no va a entender un posponer. Él no voy hoy porque me siento hoy y ya no me siento mujer, me siento mariposa y por eso no voy y vamos a salir a hacer huelga. No. Y entonces, créeme, que el mundo entero no va a estar lleno de las mariposas que estamos tratando de crear hoy día y de criar hoy día para que cuando sean más grandes sean pues mariposas más grandes todavía. No, mi amor. Créeme que este planeta no va a estar habitado de ese tipo de personas solamente. La otra mitad va a estar habitado de gentes como ese niño. Y entonces va a haber un problema. Porque entonces ahí es donde sí va a sufrir. Porque este niño no va a entender lo que es que bullying, que no va a entender esas cosas. Y ahí va a haber un problema porque entonces, porque es que ese es el problema, que hoy todo el mundo es pero tan delicado que hay que tratarlo con el pétalo de una flor. No se le puede decir nada, no se le puede tocar porque todo es bullying, todo es daño psicológico, todo es maltrato psicológico, maltrato social. No me digas él, no me digas ella, no me digas chica, no me digas, todo es un sentimentalismo y una debilidad. ¿Tú te crees que cuando esos niños crezcan van a entender esas cosas, van a creer en esas cosas o van a pasar por el lado tuyo y te van a decir, ay, perdóname, mi amor, perdón por, no sé, ay, haberte no dicho él por... No, mi amor. Su moraleja, este mundo va a seguir estando poblado de gente normal, con sus 5 sentidos. Y eso van a ser los fuertes de la época de cuando ellos crezcan. Van a ser los fuertes. Y entonces todas estas mariposas que estamos pues criando hoy día, pues van a ser las mariposas del mañana. Porque de ahí no va a salir más nada que eso. De una mariposa no se va a convertir en tigre. Y no creo que una mariposa pueda con un tigre. Esa es la moraleja. Que estamos enfocándonos en muchos lados en criar mariposas y en otros siguen creando tigres. ¿Ok? Así que vamos a ver. Vamos a ver esta situación cómo termina.
Así que hasta aquí este día de hoy, tan fructífero, hermoso, bello y hasta la próxima, bye.